Hola, vamos a arrancar con el esquema. El esquema nos sirve para entender cuál es la posición del ser humano dentro de un marco de referencia. El esquema puede ser debatido, completado o puede servir para ir colocando aquellos trozos de información en lugares determinados que nos permitan ver de una forma global en dónde estamos posicionados. Todo esto arranca, digamos, un poco por el caos que estamos viviendo en este 2020, que ya casi está terminado, y también por el caos en la información que sobre esto. Esto es un intento de explicar de una forma más clara cuál es la posición del ser humano dentro de todo el contexto. Esto hay que tomarlo como un marco de referencia desde una perspectiva optimista que nos lleve e introduzca en algo positivo, evitando la negatividad. Entonces, ¿cuál es la posición del ser humano? Para entender, voy a empezar con que tenemos un planeta. A los seres humanos, igual que a otros seres, siempre se les asigna un planeta, se les proporciona un hogar. Este planeta equivale a una casa-nave. El planeta viaja con el sistema solar, que a su vez ese sistema solar viaja a través de otro sistema mayor. Estos seres más los planetas generan un desarrollo con los medios disponibles, naturaleza y recursos que son autorrenovables. Hay desarrollos ideales y desarrollos no ideales, es decir, perfectos y no perfectos. El desarrollo no ideal siempre tiene una oportunidad, es decir, siempre hay un reciclaje. Ahora la pregunta sería, ¿quién le asigna el planeta a los seres humanos? Existe algo que se llama mundo espiritual, que no es otra cosa más que un nombre genérico utilizado para representar a la creación, la fuente, Dios o como se le quiera denominar. El mundo espiritual crea algo que se denomina manifestación. Esta manifestación de cara a nosotros lógicamente es más complicado, pero puede ser visible o invisible, puede ser etérica o física. Y dentro de todo esto hay un gradiente, es decir, hay niveles. Entonces, dentro del mundo espiritual estarían unos supervisores encargados de la manifestación que simplemente no están dentro de una manifestación física y que no encarnan. Hay otros seres, es decir, al igual que a nosotros como humanos se nos asignó un planeta, existen otros seres que se les concedió también un planeta previamente. Estos serían los famosos extraterrestres. Hay extraterrestres que tienen vínculos con nosotros, es decir, con vínculos, y hay extraterrestres que no tienen vínculos con nosotros, es decir, sin vínculos. Sin relación alguna. Esto es muy importante. Esto significa que simplemente si llegan o han llegado a tener contacto con el humano, no sería bajo instrucción o supervisión del mundo espiritual. Tanto a otros seres, es decir, a otros seres, como a los seres humanos que se les asigna un planeta, generalmente vienen con ellos unos instructores. Estos instructores pueden ser físicos y no físicos. Los físicos pueden dividirse en varias gamas. Instructores que encarnan en el planeta. O pueden ser instructores que viajan al planeta. ¿Quiénes serían esos instructores? Los extraterrestres. Lógicamente un instructor o supervisor que viene al planeta con una misión espiritual o de algún tipo siempre sería enviado a través del mundo espiritual y llegaría al planeta para ayudar a los humanos en un desarrollo ideal. Hay otros instructores no físicos, digamos, que también pertenecen al mundo espiritual, que serían como los guías, los ángeles y esos seres que se manifiestan en ocasiones al ser humano y que lo ayudan, pero que no interactúan con él físicamente por el tema de frecuencias. Aquí tenemos que hacer una diferencia entre lo que es del mundo espiritual y lo que procede de los extraterrestres. Porque nuestra historia está plagada de apariciones dentro de la mitología e historias diferentes de eventos o hechos que se le asignan al mundo espiritual
o más bien el ser humano en desconocimiento se piensa que es una manifestación de Dios, pero muchos de esos ejemplos realmente pertenecen a extraterrestres. Y lo que es peor, son ETs que no tienen vínculos con el ser humano, es decir, que vienen por otro tipo de interés no relacionado con una planificación del mundo espiritual. El ser humano inicialmente aparece en el planeta, se le asignan medios, recursos, un planeta con una naturaleza autorrenovable y una supervisión específica. Estos instructores le enseñan al ser humano, o el objetivo inicial era enseñarle cómo hacer un desarrollo espiritual mental en etapas, pero el objetivo sería un desarrollo lógicamente ideal, y para eso el mundo espiritual dentro de la manifestación desarrolla unos humanos con unas características determinadas. Estos humanos serían contemplativos. Como ya nos hemos dado cuenta, lógicamente existió algún tipo de alteración. Nos preguntamos por qué no vivimos en este mundo ideal actualmente. La respuesta es que hubo una intervención o alteración. Y ahora entraremos en la segunda parte. Para entrar en la segunda parte hay que entender que hay densidades. Aquí ya he hecho una mezcla un poquito más complicada que intentaré explicar. Hubo una mezcla. Por eso es muy importante el tema de las tipologías. Para entender las tipologías hay que ir a ese vídeo. Para entender la manifestación hay que ir al vídeo de la manifestación. Aquí tenemos 7 niveles. Y dentro de la historia de la Tierra iremos viendo cómo fueron apareciendo diferentes civilizaciones. Las más famosas o las más importantes, ¿no? de cara a la manifestación controlada por el mundo espiritual. Y cómo unos negativos hicieron una intervención. Arrancaremos con la civilización de los hiperbóreos o hiperbórea. Esta civilización viene de otra galaxia y inicialmente en su galaxia, en su planeta de galaxia, estaban en el 7º nivel de densidad. Ahí ellos eran hermafroditas y cuando llegaron a la Tierra, de ahí vienen esas leyendas, ¿no? De esos humanos que contenían, o de esos seres humanoides que contenían 2 sexos y podían procrear en un solo cuerpo. Recordar que la Tierra, al igual que el humano, lleva una pista, es decir, arranca de la fuente, va bajando, va densificando, una vez que termina su ciclo de densificación, regresa a su posición inicial. Igual el ser humano baja, densifica, lo único que el ser humano genera varias vueltas, que nosotros llamamos reencarnación, y vuelve. Entonces, cuando la Tierra fue bajando de densidad, digamos, esta raza vino en 3 etapas. La primera etapa vinieron al 7º nivel, la segunda etapa vinieron al nivel 5º de densidad y tuvieron que crear una subraza. Esa subraza ya venía dividida como hombre y como mujer. Ellos tuvieron, digamos, un tercer nivel y en ese tercer nivel estaban en 5ª y 4ª densidad. Y eso lo explicaré más tarde, este tercer nivel. Porque todo esto se va interrelacionando. Lógicamente aquí estamos hablando de unos periodos de tiempo muy largos, difíciles de plasmar en tan poco tiempo, ¿no? Ellos tenían un cuerpo sutil, digamos que eran ingrávidos, y algunos de ellos de la primera etapa tenía alas. Entonces, por llamarlo de alguna manera, podían volar. Tenían, no es una tecnología, sino una capacidad de teletransporte y utilizaban la telepatía, ¿no? Se instalaron en las islas del Mar Blanco, donde crearon hermosas estructuras
y lo que podemos aún admirar de ellos serían las estatuas de las Islas de Pascua. Nos llegaron, digamos, también relatos que se convirtieron en lo que nosotros conocemos como cuentos de hadas, y a ellos le debemos la compilación de los Vedas. Asimismo, las tablas Rusichi, que han llegado hasta nuestros días. Su forma, digamos, de organización era a través de sacerdotes, y su principal característica, al ser una raza, digamos, muy avanzada, era que vivían en armonía con la naturaleza. De ahí vienen aquellos famosos relatos de cuando esos seres vivían en concordancia con la naturaleza y todo avanzaba, digamos, como si fuera un desarrollo ideal. Hemos dicho que ellos estaban en 3 etapas, entonces por lo tanto estuvieron en séptima, quinta y cuarta densidad. Realmente la cuarta densidad la utilizaban para comunicarse con otros seres, con otros habitantes también del planeta que en ese momento aparecieron. ¿Cuál era esa relación? ¿No? Pues hay un grupo, digamos que no lo podemos denominar civilización, al menos es lo que yo entiendo, que se llama Rusichi, y que tenían un conocimiento divino, que lo heredaron de los hiperbóreos. Este conocimiento fue establecido en los Vedas. Hemos dicho que los hiperbóreos hicieron la compilación de los Vedas. Aquí es cierto que mucha gente dirá, oye, no, pero si los Vedas eran hindúes, ¿no? Luego lo explicaré. Manejaban una energía colosal, es decir, manejaban unas grandes capacidades a nivel de energía y tenían carga semántica. Significaba que a través de su palabra, digamos, de un decreto, pues ejecutaban órdenes, ¿no? Podían, a través de palabras, que ahora lo que nos ha llegado sería como si fueran mantras sagrados, pues desarrollaban acciones. Toda la herencia que nos llegó también de este grupo está recopilada en aquellos mitos de esos grupos de sabios que nosotros le llamamos magos, ¿no? Que vivían alejados en la naturaleza, en el bosque, y que prácticamente eran inaccesibles, ¿no? ¿Por qué eran inaccesibles? Porque vivían en quinta densidad, en una quinta densidad alta. Y solo bajaban a cuarta densidad cuando se querían comunicar o querían transmitir, y lo hacían telepáticamente. Por eso es un grupo. Este grupo, al contrario de los demás, se retiró cuando cumplió, digamos, su objetivo. Digamos, fue un grupo que estuvo centrado en unos objetivos y se retiró a la zona de procedencia y a un lugar que se llama Agartha. Luego explicaré. Los hiperbóreos, sin embargo, tuvieron 3 etapas. En la primera etapa se retiran de nuevo a su galaxia, es decir, vuelven a su galaxia. En la segunda etapa, en el quinto nivel, tienen un conflicto, que luego voy a explicar. Hay un conflicto y, digamos, caen en diversos errores. Y en la tercera etapa vienen a remediar ese conflicto. Parte de ese remedio es la transmisión de sus conocimientos a otros seres, ¿no? Y la corrección de esos errores. Posteriormente a eso, ellos retornan a su galaxia y solamente pocos representantes se quedan en Agartha, y algunos, por decisión y amor al planeta, siguen reencarnando en las siguientes civilizaciones, pero ya no con las capacidades de esta civilización, sino que simplemente ya ajustan, bajan su densidad a los cuerpos que estaban disponibles en las siguientes etapas, ¿no?
Después de este grupo tan interesante y misterioso, el tema de los Vedas, ¿no? ¿Por qué hay conflicto, ¿no? Porque, bueno, en teoría los Vedas proceden de los hindúes, ¿no? Y están localizados en la India, ¿no? Y las islas del Mar Blanco, digamos, o el hábitat de los Rusichi, pues correspondería actualmente a lo que es Rusia, al norte de Rusia, ¿no? Incluso hay algunas estructuras que se han encontrado en Siberia y muchas cosas interesantes que se han encontrado, digamos, en esa zona, que no son muy conocidas para los occidentales, digamos. Bueno, estos digamos, al retirarse a Agartha tenemos que explicar que es un lugar de retiro espiritual no accesible incluso para las razas que se van manifestando y solo se puede acceder cuando el nivel de conciencia es superior o ellos bajan su nivel al quinto y cuarto nivel. Entonces es un lugar, digamos, energético, físico energético, que está protegido porque supera unos niveles de vibración y simplemente no es accesible digamos, para nosotros, los seres humanos, no es accesible, ¿no? Estos se, se van a Agartha, se quedan en Agartha, y una de las entradas, que tampoco es una entrada, ¿no? Pero uno de los accesos a este lugar mágico estaría localizado en la India. Desde donde este grupo transmite sus conocimientos a aquellas personas que son capaces de recibirlo. Y por eso, supuestamente, los Vedas proceden de la India. Pero tiene una historia mucho más compleja, ¿no? Lógicamente, para algunas personas, pues, esto no es aceptable, ¿no? Luego, iríamos a Lemuria. Lemuria es una civilización que procede de un planeta de nuestra galaxia. Y ellos lo que hicieron fue traer grandes colonias, trajeron mucha población suya y se adaptaron al nivel que tenía la Tierra en ese momento, que estaba entre quinta y cuarta densidad. Ellos eran muy altos, más de 3 metros, tenían un color oscuro de piel y su característica principal es que tenían un tercer ojo. Destacamos que ellos se enfocaron en el arte, es decir, eran artistas perfectos, ¿no? Asimismo, generaron unos sistemas de educación muy enfocados a los niños que permitían el desarrollo de su individualidad y generaron también una arquitectura muy específica de Lemuria. También estaban basados en sacerdotes y su problema fue que cayeron, digamos, en dualidad. Cayeron en dualidad y tomaron una decisión de extinguirse antes de caer más bajo. ¿Esto cómo es, no? Bueno, pues digamos que Lemuria sufrió un poco el problema de los negativos, aunque no como los atlantes, pero lo sufrió. Entonces, dentro de su sistema sacerdotal se empezó a notar una dualidad y ellos mismos, como elemento de protección, no parece muy lógico, ¿no? Pero es la explicación que puedo dar, como elemento de protección, toman la decisión de irse, es decir, de aceptar una destrucción de su civilización antes que seguir, digamos, seguir por ese camino y caer más bajo, ¿no? Y esta civilización es destruida por desastres naturales. Hemos dicho que, bueno, que hay una herencia, digamos, de conocimientos y también Lemuria, digamos, vivía en concordancia y comunicación con aquellos elementos naturales. Cuando surge una desestabilización,
digamos que la naturaleza se estabiliza y por eso Lemuria cae, digamos. Digamos que todo esto va interrelacionado, ¿no? Igual que el ser humano está ligado a su planeta, es decir, ¿qué pasa cuando unos seres pierden el planeta? Pues que se quedan cojeando. Luego volveré a eso más adelante. Luego, los atlantes, vamos a hablar de los atlantes. Bueno, los lemurianos estaban entre quinta y cuarta densidad, y luego posteriormente aparecieron los atlantes. Los atlantes eran altos, fuertes, hermosos, vivían en grandes ciudades con unos jardines, tal y como más o menos afirman las descripciones, ¿no?, que nos han llegado a través, pues, de diferentes fuentes, ¿no? Tenían un gran desarrollo y, digamos, lo combinaban orgánicamente. Significa que también tenían un balance, digamos, con la naturaleza y su desarrollo técnico. Inicialmente contaban con aviones y barcos y otros vehículos y tecnología, y tenían una casta sacerdotal. Estos sacerdotes tenían clarividencia, eran sanadores y muy enfocados a la astrología. Y digamos que aquí, desde mi punto de vista, está uno de sus puntos flacos, ¿no? Y también que estaría otro de los puntos flacos de los lemurianos, os explicaré por qué. El poder de esta civilización recaía en los reyes, y ese poder se heredaba. ¿Cómo cayeron los atlantes? Bueno, pues cayeron por un virus. Curioso, ¿no? Y eligieron mal como eligieron, digamos, tomaron la decisión incorrecta de cómo sobreponerse a ese ataque. ¿Quién atacó? Bueno, vamos a volver que los atlantes estaban en cuarta y tercera densidad, y los más avanzados podían elevarse, es decir, podían elevarse hasta quinta, ¿no? Por eso, digamos, es importante entender el hecho cómo la información desde el mundo espiritual puede ir bajando y cómo puede ir transmitiéndose a través de zonas, digamos, intermedias que sirven como enlaces de comunicación para transmitir conocimientos, ¿no? Tanto los lemurianos como los atlantes fueron ayudados, digamos, en su punto crítico. Lo que pasa es que, bueno, por ejemplo, Lemuria tomó la decisión de retirarse, ¿no?, de esta simulación de experimentar densidad. Se retiró, y lo único que se retiró, bueno, desde una perspectiva humana puede resultar, digamos, terrible, ¿no?, porque una destrucción de su civilización. Y los atlantes, sin embargo, fueron aconsejados, digamos, en elevar su vibración, ¿no? Oye, no, mira, en vez de estar en estas vibraciones, tienes que elevar a quinta densidad, tienes que enseñarle a toda tu población a elevar a quinta densidad para no ser tocado o estar alejado de los negativos que estaban en una tercera muy densa y una cuarta baja densidad. Entonces, bueno, ¿quiénes eran los negativos? Ahora vamos a entrar con el tema de los negativos. Los negativos, hay que ir al vídeo de tipologías para entenderlo mejor, pero bueno, había en ese momento estaban los Draco y los de Orión. Y ellos generaron un plan y lanzaron, vamos a llamarlo de una manera, un virus. Para poder entender esto, vamos a poner que esto fuera como una simulación dentro de un sistema, ¿no?, como una Matrix, que es lo que habitualmente se explica, pero a mí no me gusta esa explicación. Pero bueno, para poder entenderlo, vamos a suponer que esto es una simulación. Y los negativos compilan un virus y lanzan ese virus. ¿Ese virus a quién ataca? Pues ataca principalmente a la clase
dirigente más avanzada, es decir, a los sacerdotes, y es un virus, digamos, de la separación, que fomentado dentro del estado de dualidad que se estaba viviendo en ese momento. ¿Qué otra cosa hacen o sucede con los negativos? Bueno, yo sé que es muy difícil de creer, ¿no? Pero empiezan a nacer como atlantes. Es decir, empiezan a nacer dentro de la civilización atlante. Imaginar eso, ¿no? Tienes un niño y ese niño en aquella época, en la época atlante, simplemente desarrolla cosas negativas, ¿no? Y lógicamente no se entiende por qué, ¿no? Y también empiezan a ocupar cuerpos. ¿Qué sería esto? Bueno, pues lo que nosotros conocemos como la usurpación de una parte del contenido del alma, ¿no? No son híbridos como tal, bueno, los híbridos viven posteriormente, pero digamos que hacen a un lado por sistemas mágicos y de magia negra, hacen a un lado el alma atlante y se meten en los cuerpos. Lógicamente traen también y desarrollan su tecnología, es una tecnología militar, y empiezan a través de esta invasión interna una serie de asesinatos de los sacerdotes, realeza y de la clase, digamos, avanzada y culta, ¿no? Posteriormente aparecen los reptilianos y empiezan todo su tema de modificación y esclavismo. Todo esto, es decir, todo esto es el virus, desarrolla un caos, digamos un sistema que podemos ver en estos puntos. Digamos, aquí tendríamos uno, aquí teníamos otro. Esto más que este punto sería, digamos, conflicto, ¿no? Una sede de conflicto. Entonces, aquí estamos viendo que, por ejemplo, los hiperbóreos con los atlantes dentro de su tercera fase de manifestación tuvieron también relación. Sin embargo, inicialmente esa relación era buena, por eso hay una R en azul. Luego, posteriormente, por el virus de la dualidad, arrancaron en un conflicto y tuvieron una guerra. Pues imaginar, digamos, una capacidad técnica avanzada contra una capacidad de dominio de la naturaleza, ¿no? Puedes imaginar un poco. Lemuria, sin embargo, con el tema del virus, recordar que fue un conflicto, realmente no hubo una guerra como tal, sino que fue un conflicto y el dominio, digamos, o los ataques a los lemurianos no se vieron nunca concretados porque Lemuria se retira. Digamos que dice, bueno, yo me voy, ¿no? ¿Cómo me voy? Pues a través de desastres naturales, y así retiro mi civilización de golpe. Se retiran los atlantes, les dicen, oye, te tienes que esforzar y en un periodo, digamos, récord, tienes que elevar tu espiritualidad para no estar al alcance de los negativos. Y ellos toman una defensa errónea, es decir, utilizan el sistema, identifican, digamos, a los Dracos-Oriones. Lógicamente los identifican a través de sus sacerdotes, que algunos de ellos estaban en unos niveles determinados y podían identificarlos, y los intentan exterminar a través, o intentan generar una guerra a través de temas militares, ¿no? Es decir, a través de armas muy potentes, que es, digamos, la información que nos ha llegado sobre esas guerras atlantes, ¿no? Aquí podemos dar hay una expresión que dice, nunca discutas con un idiota, porque dentro de la discusión él te llevará a su nivel,
es decir, tú bajarás tu nivel y ahí él tiene más experiencia, ¿no? Bueno, es un poco lo que le pasó a los atlantes, digamos, los negativos llevaron a los atlantes a su nivel. Y ellos los estaban esperando en esa guerra, digamos, ellos ya estaban preparados para esa guerra y, lógicamente, eh, los atlantes posteriormente fueron rescatados. Pero ese rescate, digamos que ellos arrancaron una guerra con los negativos, luego una guerra contra los hiperbóreos, todo esto más o menos al mismo tiempo, y posteriormente también guerras internas, ¿no? De conflictos. Y en un momento determinado el mundo espiritual dijo, no puedo permitir que estos seres se pierdan, ¿no? Y fueron, digamos, también retirados a través del hundimiento de la Atlántida por el diluvio. Volvamos a Agartha, ¿no? Tanto Agartha, digamos que es muy interesante porque es como si fuera una especie de lugar donde se les ayuda, donde se ayuda a la humanidad, digamos, que esté en ese momento experimentando cada fase, o la fase que le corresponda, pero también al final, cuando ellos se retiran o cumplen sus objetivos, digamos, una de esas partes o una representación, la mejor representación de aquella época, se van a Agartha para continuar con su evolución. Entonces hay una representación, digamos, en Agartha, hay una representación de todos estos grupos, que son los que actualmente nos están intentando ayudar a nosotros a no repetir esto, ¿no? Aunque digamos que estamos bastante bien encaminados, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, a no entrar en esto mismo, gracias a que estos negativos para nosotros no son visibles. Digamos, van a ser visibles aquellos que están dentro de nuestra humanidad, ¿no? Hay que ver el vídeo de tipologías para entenderlo. Entonces, Agartha, digamos, que contaría con la mejor representación, y algunos de esos seres que estaban en Agartha, ahora mismo esos representantes están encarnados en cuerpos humanos en nuestro planeta. Vamos a hacer aquí una aclaración que a algunos quizás no les vaya a gustar. De quiénes son aquellos famosos, se les ha dado mucha publicidad, ¿no? A los Anunnakis. Los Anunnakis estarían aquí. Digamos que todo aquella representación de seres extraterrestres ajenos a una planificación espiritual serían Anunnakis. Lógicamente es muy complejo, ¿no? Y hay muchas partes que, bueno, que se pueden sacar de esa denominación. Y también muchas de las historias que circulan no son lo que son, ¿no? Hemos hablado de que, bueno, que hay mucho recorrido y lógicamente después del diluvio hubo una reorganización, pero digamos que esa reorganización cayó a favor de los negativos, ¿no? Que ahí es donde ellos, pues bueno, crearon un sistema que hemos explicado en el de tipologías, a través del cual se introdujeron en todos los lugares
que posteriormente sobrevivieron o se crearon posteriormente al diluvio, creando una organización perfecta de control. Algunos seres humanos que escaparon a esto, podríamos denominarlos intraterrenos, y otros escaparon a zonas y tuvieron, digamos, los tiempos libres, ¿no? O las épocas libres. Y ahí volveríamos a encontrar algunos otros grupos que, volviendo a una configuración o intentando llegar a una configuración inicial, aunque estuvieran en tercera densidad, pero digamos por inercia volvían a vivir correctamente con la naturaleza y establecían, digamos, unos patrones de comportamientos, igual no tan perfectos como anteriormente existían, pero en concordancia con lo que les rodeaba. De ahí vienen esos grupos, ¿no? Esas tribus que incluso han llegado hasta nuestros días, ¿no? Entonces, este virus, es decir, este virus que los negativos metieron dentro de este sistema de simulación, fue el causante, digamos, de todo este proceso, ¿no? Todo este caos. También, ahora voy a volver, digamos, para que se pueda entender de dónde viene tanta tipología, ¿no? Bueno, a través de una modificación, posteriormente te digo, inicialmente ellos empiezan a nacer como atlantes y ocupar cuerpos, pero posteriormente a esto hay un otro nuevo desarrollo, ¿no? Que sería cómo crear un sistema y traer, digamos, posicionar a los suyos dentro de ese mundo nuevo, ¿no? Que se crea después del diluvio, digamos, mundo nuevo. Y entonces a través de un sistema, pues bueno, ellos logran utilizar los cuerpos humanos y nacer en cuerpos humanos de acuerdo a una nueva programación. Para entender esto, diremos que el desarrollo ideal y del desarrollo no ideal. El desarrollo ideal serían unos seres humanos que se les asigna del planeta, crean su recorrido, establecen comunicación con otras realidades, es decir, con otras civilizaciones, y sin desviarse de sus objetivos vuelven a la fuente. El desarrollo no ideal sería unos seres que se les otorga un planeta, destruyen o dejan estéril al planeta y se tienen que ir de ahí, ¿no? del planeta, y quedan como unos residuos de raza. Esos residuos de raza suelen ser rescatados, pero algunos no quieren ser rescatados. Digamos que ellos, por su enfoque a lo negativo, deciden seguir. Hay que ver el video de manifestación para entender esto, ¿no? Y esos residuos crean unas organizaciones. Estas organizaciones no se crean por idealismo, sino que se crean por necesidad para poder dominar otros mundos. Y de ahí vendrían los negativos. Al mismo tiempo, los negativos, digamos, es una combinación, y los negativos, digamos que no pertenecen a este sistema, no pertenecerían a este sistema, digamos que se han intentado acoplar a un sistema que no es suyo. Por lo tanto, el destino de los negativos, los que lógicamente no quieran aceptar su realidad, será la disolución. Es decir, si no hay rescate, hay una disolución de energía y la energía volvería a la fuente. Aquellos negativos, digamos, que acepten su situación serán devueltos a su sistema. Y por lo tanto, ellos continuarán, digamos, con su camino en donde lo dejaron en ese momento, ¿no? Es muy importante entender que esto, es decir, los extraterrestres con vínculo o sin vínculo, han jugado también un papel muy importante.
¿Por qué? Porque estas civilizaciones, digamos, con desarrollos no ideales que fueron rescatadas, en ocasiones fueron traídas a la Tierra y fueron depositadas en determinadas épocas en la Tierra. Y de ahí viene tanta mezcla y tanta tipología que tenemos actualmente. Y también viene lo que yo denomino tendencia o sello de civilización, es decir, vienen con unas tendencias determinadas. Por eso explicaba que lamentablemente muchas de las informaciones que se transmiten actualmente proceden o vienen para una determinada tipología en particular, que serían extraterrestres sin vínculos. Entonces, lógicamente, los extraterrestres con vínculos están, digamos, informando a través de un sistema que está supervisado tanto por la manifestación como por el mundo espiritual y que tanto los instructores como los supervisores están proporcionando. Sin embargo, otra información está dada por extraterrestres sin vínculos que vienen con un interés no que no concuerda con el del mundo espiritual y que, por ejemplo, pues solamente estarían interesados en posicionarse en el planeta o extraer sus recursos o estarían interesados en los humanos para sus propios propósitos. ¿Qué otra cosa es importante aquí de entender, no? Los negativos, a través de su tecnología y de utilizar ese sistema, también propiciaron la atención de estos extraterrestres sin vínculos que vinieron al planeta de muchas tipologías y que actualmente tenemos rondando por aquí porque lógicamente los tiempos son difíciles de creer. Ellos lo que hicieron fue intentar posicionarse para posteriormente decir, no, es que mira, yo estaba antes, ¿no? Entonces, y por lo tanto a mí me pertenece vivir aquí. El problema, lo que está sucediendo actualmente es que el planeta está en su pista, digamos, nos acordamos que el planeta pertenece a un sistema solar, ese sistema solar viaja a través de otro sistema mayor. Entonces, dentro de su viaje, de su pista y dentro de su sistema, el planeta ya está volviendo, digamos, hacia la fuente y por lo tanto está elevando vibración. ¿A qué vibración va a ir el planeta ahora? Hacia la quinta densidad, el planeta en general. Entonces, todos aquellos seres, incluso humanos, ¿no? Todos aquellos seres que no sean capaces de vibrar en quinta densidad van a tener que dejar el planeta. ¿Cómo lo van a dejar? Pues va a haber múltiples destinos. Y bueno, yo creo que aquí lo voy a dejar. Gracias.